Bienvenidos a este tercer domingo del tiempo ordinario. Estamos aquí y hoy vamos a hacer algo importantísimo. Vamos a hablar sobre la Sagrada Escritura, sobre la Biblia, sobre qué nos dice este texto a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hasta Jesús se ponía a leer la Sagrada Escritura. Yo creo que es algo muy importante para cada uno de nosotros y nos vamos a hacer dos preguntas en esta homilía de Amique. La primera es cómo acoger bien la Sagrada Escritura. Y la segunda es ver si realmente estos textos son auténticos, si realmente podemos fiarnos de estos textos, porque si no, pues no vale la pena nada. Entonces vamos a empezar con esta segunda pregunta. ¿Qué tan auténticos son los textos del Santo Evangelio? ¿Es verdad todo lo que cuentan ahí o se lo inventaron los que lo escribieron o la iglesia se lo inventó más tarde? ¿Qué tan auténtico es la Sagrada Escritura, la Biblia, los Evangelios? No, lo primero que hay que ver que son tres etapas de la vida de Jesús y de los Evangelios. La primera etapa es la vida terrena de Jesús. Cuando Jesús estuvo ahí predicando, hablando, sabemos que él no escribió nada, pero era un maestro impresionante. Usaba imágenes, usaba cosas de que vivían todos, que veían todos, y era un muy buen maestro, predicaba muy bien. Por eso sus apóstoles quedaban anonadados y decían, ¿qué autoridad la que tiene este hombre? Y escuchaban y absorbían sus historias, absorbían sus enseñanzas. Pero Jesús no escribió nada. Y como buen maestro, pues repetía las cosas una y otra vez, hacía milagros una y otra vez. Y entonces va predicando, va mandando su mensaje a todas las personas que están ahí escuchándolo y sobre todo en la intimidad, en la noche, se ponía a hablar con sus apóstoles, explicándole un poco más aquellas parábolas, aquellos mensajes, ¿no? Esa es la primera etapa, la vida terrena de Jesús. La segunda etapa es la predicación, ¿no? Jesús muere, resucita y manda a sus apóstoles a predicar. Entonces estos empiezan a contar historias de Jesús, empiezan a contar sus milagros, empiezan a contar sus parábolas, sus historias y se empiezan a predicar con un objetivo, de que conozcan quién es Jesús, que conozcan quién es este hombre tan maravilloso, que no es solo hombre, sino que también es Dios y empiezan a predicar y pasa todo esto. Después se van dando cuenta que quizás sería bueno ponerlas por escrito. Y hay 4 evangelistas, sobre todo, que escriben la historia de Jesús. Y hoy tenemos a uno de esos, ¿no? Tenemos a Lucas, que cuenta cómo él ha ido recogiendo información por aquí y por allá de personas que han vivido con Jesús y quiere ponerlas por escrito para transmitir su mensaje. Más o menos los evangelios fueron escritos 30 años después de la muerte de Jesús. Hay unos que dicen, no, pero hay mucho más evangelios, hay evangelios apócrifos de Santo Tomás y no sé quiénes más. Y es verdad que están en estos escritos, pero esos escritos fueron como 130, 140 años después. Entonces nos basamos y nos fiamos de estos escritos más recientes, más verdaderos. 30 años después, con la memoria que se tenía en la época, pues se pudo escribir los evangelios de manera muy real, muy verdadera. Es verdad, cuentan la historia de Jesús, pero no se quedan ahí. No es como hoy que contamos una historia, una biografía. Ellos van a la esencia de los hechos. Te quiere contar las cosas importantes. Si yo me pongo aquí en esta homilía a contarte lo que hice esta mañana, quizás va a ser un poco aburrido y no le va a interesar a nadie. Pero si te cuento algo que cambia vidas, si te cuento algo que deja huellas, que me transformó, cambia todo. Yo creo que eso es lo importante. Los evangelistas fueron transformados por Jesús y quieren transmitir un mensaje que transforme. Si tú lees la Sagrada Escritura, no lees para buscar buenos mensajes. No lees para tener unas buenas quotes que poner en tu Instagram o no sé. Si vas a leer la Sagrada Escritura, es para transformarte desde adentro. La Sagrada Escritura quiere transformar absolutamente todo tu ser. Deja que la Sagrada Escritura, la lectura de la Biblia, te transforme. Ahora pasamos a la segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo acoger esta Sagrada Escritura? Vimos que es importantísima. Ahora, ¿cómo la acojo en mi vida? ¿Cómo la hago real en mi vida? Todos sabemos que las palabras son importantes. Las palabras pueden herir de manera impresionante y las palabras pueden construir de manera impresionante, ¿no? Cuando criticas a alguien,
¿Cómo destruyes la fama de esa persona? Y cuando le dices a alguien, venga, ánimo, le das una palabra de tú puedes, sigue adelante, ¿cómo le ayuda también a esa persona? El problema que tenemos hoy es que usamos muchas palabras sin sentido, sin significado, sin solidez, y por eso nos cuesta creer. Bueno, por ejemplo, la palabra amor se usa para todo y no tiene esa solidez que realmente debería de tener. Por eso tenemos que basarnos y basar nuestra vida en la palabra de Dios. Porque esta palabra da solidez, esta palabra te da una roca firme para poder construir. Entonces, ¿cómo acoger esa palabra de Dios? Yo les quería proponer muy rápidamente 2 actitudes y un consejo. 2 actitudes para acoger la palabra de Dios. Cuando vas a tomar la Biblia en tus manos, pues normalmente usas las 2 manos. Entonces quiero que pienses, la próxima vez que tomes la Biblia, quiero que pienses que una mano es la mano de la humildad y la otra mano es la mano de la fe. Cuando vas a tomar la Sagrada Escritura, recuerda que es palabra de Dios, no esa mano de la fe. Es palabra de Dios, Dios me quiere hablar, Dios me quiere decir algo. Es inspirada y me puede transformar. La segunda mano es la humildad, de pensar, pues sí, quizás fue escrito hace 2000 años, pero todavía tiene mucho que decirme, todavía puedo aprender muchísimo. Muchos santos fueron transformados por la palabra de Dios. ¿Por qué tú no vas a poder serlo? Claro que sí. Recíbela con humildad, que puedes aprender algo nuevo, algo de Dios y algo de ti mismo. Entonces estas 2 actitudes y un consejo. Si no has leído la Biblia, no empieces a desayunar. Y si no has leído la Biblia, no te vayas a dormir. Es decir, que antes de probar bocado, antes de desayunar, lee un pasaje, unos cuantos versículos de la Biblia. Y antes de dormir, ve otra vez y empieza a leer unos pasajes de la Biblia. Y medítalos un poco. Entonces es muy sencillo, ¿no? Antes de desayunar, siempre hay que leer la Biblia. Y antes de dormir, siempre hay que leer la Biblia con estas 2 actitudes. Y vas a ver cómo poco a poco Dios te va a ir hablando. Y sobre todo, va a ir transformando tu vida en algo bello, en algo bueno y en algo verdadero.